Bueno, pues iniciamos. Pues el IMSS es la institución que oye o que se encarga de realizar todo el control de lo que habla de seguridad social en nuestro país. Su financiamiento está hecho por tres partes, tanto el Estado como los empleadores y los trabajadores. Dentro de los beneficios que podemos encontrar aquellas personas que estamos inscritos en el IMSS son cinco. La primera es sobre enfermedad y maternidad. La segunda es cesantía en edad avanzada de vejez, riesgos de trabajo, prestaciones sociales y guarderías, e invalidez y vida. Bueno, dentro de la primera rama podemos distinguir que todos los trabajadores que están afiliados, como sus familias, pueden acceder a consultas médicas, también a la parte de hospitalización, cirugías, exámenes médicos y pues cualquier tratamiento que puedan necesitar de acuerdo a lo que el IMSS ofrece en sus hospitales. Dentro de cesantía en edad avanzada y vejez hace referencia a que los trabajadores pueden recibir una pensión o van a recibir una pensión cuando cumplan pues, los requisitos de la edad y de las semanas cotizadas que establece el mismo instituto. También está la parte de riesgos de trabajo. Esta pues hace más que nada referencia a que las personas o los trabajadores cuando tienen algún accidente, pues tienen el beneficio de recibir prestaciones económicas o los servicios médicos. Así también las mujeres trabajadoras, así como los hombres pues están viudos o divorciados, también pues tienen la prestación de poder usar guarderías. Y por último, invalidez y vida. Esto nos hace referencia a que pues en algún caso de accidente o una enfermedad pues en que suceda en el entorno laboral, pues el IMSS también protege a las familias en caso del fallecimiento del asegurado. Bueno, ¿cuáles son las obligaciones que tenemos como empleadores ante el IMSS? Básicamente podemos encontrar cuatro. La primera es referente a movimientos, la segunda es la variabilidad o las variables, la tercera el pago de las cuotas y el cuarto la actualización y el cálculo de la prima de riesgo. Ahora vamos a describir cada uno de estos puntos. Empezamos con los movimientos del IMSS. Dentro de las obligaciones que tienen los patrones es necesario informar pues todos los movimientos que se tienen que hacer dentro del IMSS, ya sea desde la historia de todo el trabajador, ¿no? Desde su alta o cuando reingresa a la empresa hasta la baja del trabajador y cualquier modificación de salario que tiene durante su récord o Cardex. Esto se debe hacer dentro de los primeros 5 días del cambio, ¿no? Posterior a eso, pues eso podría afectar. ¿Dónde se realizan o cómo se hacen estos movimientos? Pues el IMSS tiene una plataforma que hace todos sus movimientos en línea. Se conoce como IMSS desde su empresa o con el más fácil de reconocimiento como ITSE. Y aquí existe un apartado que dice movimiento afiliatorios. Ese es aquí donde se van a presentar las bajas, las altas, los reingresos. Toda esta parte es donde se va a realizar los movimientos. También tenemos la parte de movimientos extemporáneos. Por ejemplo, si dentro de los 5 días no lograste realizar el movimiento, ya se va a considerar como un movimiento extemporáneo. Hablando específicamente de las bajas, estos movimientos pues nos afectan mucho en el sentido eh, de que después de hacerlo de esa fecha ya no se considera como un movimiento real. O sea, lo que va a hacer el IMSS lo va a tomar como en cuenta en la fecha en la que se realizó el movimiento. Un ejemplo, si tu alta fue el 1 de junio, pero por algún tema administrativo no se envió y hoy 13 lo quieres enviar, el IMSS lo máximo que te lo puede recibir son 5 días hábiles atrás. En este caso estaríamos hablando de que los máximo lo podrías enviar con fecha 1, 2, 3, fecha 6 de junio, ¿no? Si tú lo llegaras a enviar con fecha 1 de junio, el IMSS te lo va a aceptar con la fecha en que envías el movimiento, es decir, la fecha de hoy. Ya si lo pones con fecha 6, el IMSS ya te lo va a aceptar con esa fecha, ya que entra dentro del rango, ¿no?
Sin embargo, hay excepciones. Por ejemplo, estamos hablando de los dos movimientos, de los movimientos extemporáneos que pueden aceptarse mayor a esos 5 días. Dentro de esos están las altas. También tenemos el tema de las modificaciones de salario. Y estos se pueden aceptar hasta máximo 30 días antes del movimiento. Entonces, aquí sí nos podemos enviar, ¿no? Si por alguna razón no logramos enviar una alta o se traspapeló, tenemos hasta 30 días. Igual pasa con los movimientos de modificación de salarios, siempre y cuando los podamos hacer a la alza, ¿no? Cuando son a la baja, esos sí son en fechas muy establecidas. Ahora, los consejos. Es importante que cuando enviemos se consideren los días hábiles, de lunes a viernes. Es importante. También para cualquier aclaración se tiene que acudir pues, a la subdelegación, ¿no? Si por alguna cuestión no lograste meter un movimiento, pero lo tienes que meter con esa fecha, ese trámite se tiene que hacer de manera presencial y se hace directamente en el IMSS. Ahora, hablando de las variables. Los variables es un proceso que se tiene que hacer todos los bimestres, es cada 2 meses, en el cual se actualiza el salario base de cotización, que es el salario que está registrado directamente en el IMSS. Este se calcula en promedio de las prestaciones fijas que tiene el trabajador y entre ellos entra el salario, el aguinaldo, las vacaciones y la prima vacacional. ¿Cómo se calcula el salario base de cotización? Bueno, primero vamos a identificar cuál es el factor de integración. Este factor de integración va a ser igual a la suma de todas las prestaciones que tiene el trabajador de ley y lo vamos a dividir entre los 365 días. Este nos va a dar una fracción y esa es la fracción que vamos a identificar como factor de integración. Después vamos a determinar el salario base de cotización que viene como resultado de multiplicar este factor de integración por el salario diario, el salario simple del trabajador, ¿no? Por ejemplo, si tiene un salario de 10,000 pesos al mes, lo vamos a dividir entre 30 y ese salario de resultado de la división entre 30, que son 333, lo vamos a multiplicar por el factor de integración. También tenemos el tema de, por ejemplo, cuando tenemos que identificar los pagos periódicos adicionales, ¿no? Este va a ser igual a los montos integrables a los conceptos de los periódicos. Y el salario base de cotización del IMSS, esto pues es el que vamos a conocer como la variable, que es el salario base de cotización simple más los montos integrables de los conceptos que se hayan generado durante el periodo. De acuerdo. Y a continuación, vamos a identificar qué es un elemento variable. Pues vamos a identificar que la cuota diaria del promedio de todos los pagos que recibe el trabajador de manera adicional a su prestación básica de salario fijo, ¿no? Dentro de la ley nos obliga a los empleadores a recalcular esto, como les comenté en un inicio, cada 2 meses. Esto va a incluir todos los conceptos que se integran. También otra forma de conocer o cómo se conoce este proceso entra lo que es variabilidad, cálculo de variables, variables IMSS, integración bimestral y cálculos de salarios integrados. Estas son las otras formas que los podemos conocer este proceso. Ahora, identifiquemos, pues, de acuerdo al tipo de variables que están incluidas, cuáles son aquellos conceptos o prestaciones que tienen los trabajadores que van a integrar. Hay unos que integran al 100% y otros que no integran al 100%. Dentro de los que integran al 100%, el tiempo, por ejemplo, extraordinario triple, los premios de productividad, bonos de productividad, eficiencia, sobresueldos, ausencias, compensaciones, propinas, todos estos conceptos, lo que pagues, el 100% lo vas a tomar en cuenta para el tema de las variables. Ahora, por el otro lado, hay conceptos o prestaciones que no van a integrar, como lo son los premios de asistencia o puntualidad, que mientras no excedan el 10%,
estos van a ser libres de integrar al salario base de cotización. Y también los vales de despensa, existe un tope de 40% veces el valor del UMA. Entonces, mientras no pases estos topes, esto es completamente libre de integrar al salario base de cotización. Si llegaran a sobrepasar, el excedente es lo que vas a considerar. Ahora, hay otros conceptos que no van a no están incluidas, ¿no? Como lo que son las horas dobles, si se entrega algún tipo de instrumento de trabajo, fondo de ahorro, así como aportaciones extraordinarias que pueda hacer el patrón para temas sociales y sindicales, así como también a las cuotas de cesantía de edad avanzada y vejez, así como también al Infonavit. Ahora, ¿cómo calculo la variable? Lo primero es identificar cuáles son nuestros conceptos que vamos a tomar como acumulados. Vamos a tomar todos aquellos que sí integran dentro de nuestras percepciones, o sea, los que esté recibiendo el trabajador, más las demás que sí integran. O sea, todo lo vamos a estar sumando. Por ejemplo, las horas extras, como les comenté, si existe algún excedente por los vales de despensa, todo eso lo vamos a ir contemplando, lo vamos a sumar y se va a nuestro acumulado. Posterior vamos a identificar cuáles son los días del bimestre. Por ejemplo, si estamos hablando de el bimestre de junio y de mayo, vamos a considerar 31 días de mayo y 30 de junio, que nos va a dar un total de 61 días. Si el trabajador no faltó, ese va a ser nuestro factor que vamos a usar para días laborados. Si existen alguna falta o algún tipo de incapacidad, este se resta de lo que es el conteo de días. Ojo aquí, las incapacidades que se van a tomar en cuenta son las de enfermedad general y todas las faltas que perciba el trabajador. Ahora, también la parte de la variable diaria, pues una vez que tengamos nuestro acumulado de percepciones, pues lo vamos a dividir entre los días. Un ejemplo, si acumuló 5,000 pesos por todas las prestaciones que integran, lo voy a dividir entre 61 y esa porción es la que me va a dar el salario base de cotización. Entonces, para tener mi nuevo salario base de cotización que voy a reportar al IMSS, voy a tomar en cuenta el salario base de cotización fijo, que es el que les mencioné, que es la cuota diaria por el factor de integración, más mi variable diaria, que es el que salió como producto del acumulado dividido entre los días del bimestre. Esto lo vamos a presentar al IMSS dentro de los siguientes 5 días del bimestre. Un ejemplo, hablando de mayo-junio, se van a presentar máximo hasta el 5 de julio, que tiene como fecha límite. Eso es lo que nos marca la ley de seguridad social referente a la variabilidad. Ahora, hay una pregunta aquí en el chat de Rosalía Pamela Barrales que dice, ¿qué pasa si notifico un salario, una SDI errónea? Bueno, aquí es importante que si lo identificas, si todavía estás dentro del rango, lo actualices lo más antes posible. Si enviaste, por ejemplo, el 1 de julio, tu actualización de salario base y cotización, hazlo con 2 de julio, con el que corresponde. Si va a la baja, en este caso mi recomendación es que se quede el salario base y cotización que mandaste, es decir, el alto, y sobre eso se va a estar calculando. Ya para tu siguiente variabilidad, entonces sí revisa muy bien tu cálculo para que cuando llegue la variabilidad de septiembre se pueda disminuir. Pero si es a la alza, lo puedes hacer el día siguiente inmediato. Continúo. Cuotas IMSS. Bueno, las cuotas de IMSS son las que se van a calcular de acuerdo pues a las prestaciones o lo que tiene el trabajador afiliado. Dentro de esta, pues vamos a considerar las cuotas tanto del empleado, que también son conocidas como el obrero, como las patronales o lo del empleador. El pago del SUA, las cuotas de pues, seguridad social y el impuesto que corresponde por seguridad social. ¿Dónde se calculan? Bueno, pues el IMSS tiene una aplicación que es conocida como SUA, que es un sistema único de autodeterminación que nos ayuda a los empleadores a realizar los cálculos correspondientes de cuánto tienes que pagar por cada rama o cuota del IMSS, ¿no? El uso del SUA es optativo, por ejemplo, para aquellas empresas que tienen menos trabajadores, ¿no? Y
Es obligatorio para los que tienen de 5 para más, entonces eso sí los pueden utilizar. Es obligatorio. ¿Qué información debo cargar? ¿No? Lo primero que debemos entender es que el previo de cálculo se debe cargar los movimientos de altas, de bajas, de modificaciones de salario, ¿no? También contemplar el tema de las ausencias, todo lo que tenga que ver con incapacidad, el inicio de la suspensión e reinicio de cambios de descuentos de crédito de Infonavit. Todo eso es lo que tenemos que llevar al SUA, ¿no? Para que cuando realicemos nuestro cálculo de las cuotas todo esté pues en orden y actualizado. También es importante que revisemos que estén actualizados los valores del UMA, los valores del UMI, así como la actualización de salario mínimo y la prima de riesgo que se actualizan cada año entre enero y febrero. El cálculo de las cuotas IMSS. Bueno, entendamos que, como les comenté, existen 5 ramas dentro de lo que el IMSS nos marca y se calculan cada una de estas dependiendo de lo que se realiza, ¿no? Por ejemplo, en el caso de riesgo de trabajo, es solamente una subrama que es en la de especie y dinero. Se usa para el cálculo del porcentaje de la prima de riesgo y por ejemplo en este caso pudiera ser 0.5 y en este caso es lo que pagaría el patrón. El empleado en este caso no tiene participación en la cuota, entonces él es el 0% y se usa como base para el cálculo el salario base de cotización. Ahora, las enfermedades de maternidad. Aquí vamos a encontrar 3 subramas. La primera, en especie. Esta misma tiene 2 cálculos diferentes. La de cuota fija, que aquí solamente tiene participación del patrón, que es del 20.40% sobre el UMA. Y la otra rama es la de la cuota adicional al excedente, que este tiene participación tanto el patrón del 1.10% y el empleado como 0.40%. El que tomamos como base para este cálculo es la diferencia del salario base de cotización menos el valor de los 3 UMAS. La siguiente subrama es el de gastos médicos para pensionados. Aquí tanto el empleado como el patrón tienen participación y el patrón es de 1.05 y el empleado de 0.375% y se calcula en base al salario base de cotización. Y la tercera subrama es la de en dinero y esta tiene la prestación tanto el patrón como el empleado y también se calcula sobre el salario base de cotización. La siguiente rama es la de invalidez y vida y esta tiene 2 subramas. La primera es la de especie en dinero, que el patrón tiene una participación del 0.75 y el empleado de 0.625% sobre el salario base de cotización. Y la subrama de retiro, que es un porcentaje de 2% únicamente para el patrón sobre el salario base de cotización. Ahora, la de retiro y cesantía en edad avanzada y vejez. Esta solamente tiene una subrama y este es el que se actualizó hace 2 años y en este hay un rango de porcentaje que va del 3.15% al 5.331% y esta tabla se actualiza cada año hasta el 2030. De hecho, si vemos la tabla, esto se publicó en el 2020. Empezó a entrar en vigor el año pasado y en 2024 esta es la franja que estaríamos usando de porcentajes. Se toma en cuenta el valor del UMA dependiendo en contraparte del salario base de cotización. Si el salario base de cotización es mayor a 2 UMAS, entonces se va a usar un porcentaje acorde a esa cantidad o a esa fila. En este caso sería 4.353, ¿no? Y así se va a ir actualizando cada año hasta el 2030, de acuerdo a la ley, a la publicación que se hizo, a la actualización que se hizo a la ley. Como les comento, en este caso el empleado tiene un porcentaje fijo que es del 1.125% y como les comento se toma en cuenta el salario base de cotización para el cálculo.
Ahora, tengamos en cuenta el de guarderías y prestaciones sociales. Este tiene una subrama que es en dinero y solamente tiene participación del patrón, que es equivalente a 1% del salario base de cotización. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre las cuotas mensuales y las cuotas bimestrales del IMSS? Bueno, pues dentro de las cuotas mensuales van a entrar los que son de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, invalidez y muerte del trabajador. Mientras que las bimestrales o cubren lo que es el retiro, la cesantía y edad avanzada y la vejez del trabajador. Se va a realizar, una vez realizado el cálculo en el SUA, el mismo SUA nos va a ayudar a generar una línea de captura en el cual nosotros vamos a realizar el pago, o bien se puede hacer directamente desde el sistema que tiene el IMSS para realizar las líneas de captura, que es el CIPARE. Estas se deben pagar entre el 1 y el 15 de cada mes. Y el cálculo se hace pues del mes inmediato, ¿no? O sea, por ejemplo, terminamos ahorita mayo y todavía estamos en tiempo para pagar las cuotas de mayo, de acuerdo a las fechas que tienen establecidas. Los pagos extemporáneos. Es muy importante que cuando tengamos las cuotas se hagan el pago a tiempo y de acuerdo a lo que el SUA nos está determinando. Los pagos extemporáneos causan recargos de 1.47% y pues tienen también una fecha límite. Entonces es importante hacerlo a tiempo para evitar pagos extemporáneos, para evitar recargos, para evitar asimismo cualquier tipo de multa que pueda generar el no pagar a tiempo las cuotas. Bueno, cuotas de Infonavit, pero antes me gustaría revisar algunas preguntas aquí. Sobre la carga de la charla, sí va a quedar grabado en LinkedIn, entonces aquí pueden revisarlo. Cualquier cosa, si necesitan también de material, pueden escribirnos a info@runahr.com y les podemos ayudar también con la información. Gabriel Castillo nos pregunta si las variables se dan en mayo, para la integración de variables sigue siendo sobre 61 días. Entendamos que los bimestres es enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, diciembre. En este caso me estás mencionando abril y mayo, entonces son dos bimestres diferentes. Entonces sería marzo, abril, que son 31 días de marzo, y 30 de abril son 61 días. Y en el caso de mayo, junio, que son 31 días de mayo y 60 de junio, que son 61 días. Pero por ejemplo, julio, agosto, que ambos meses tienen 31 días, aquí contemplamos 62 días, ¿no? Entonces esa sería la respuesta. Luego otra pregunta por aquí, de Gabriela Ballesteros nos pregunta, ¿se puede asegurar a los padres e hijos en el seguro del trabajador? Sí, se puede hacer directamente en el IMSS. Solamente son obviamente los padres y los hijos directos. Incluso también las esposas también se pueden asegurar. Este es un trámite que se hace directamente en los hospitales o en las unidades médicas familiares. Y pues ahí pueden revisar en la página del IMSS los requisitos para que puedan inscribir a padres, hijos y esposas. Igual concubinos se puede. Gracias por sus preguntas. Continúo. Cuotas Infonavit. Bueno, pues el Infonavit es el que se encarga de, pues, es un fondo que da el gobierno para el tema de las viviendas, ¿no? Y cada bimestre también se calcula un porcentaje para el pago al IMSS de las cuotas, ¿no? Que es la cuota Infonavit. Esta se divide en dos partes. La aportación patronal, que es un porcentaje fijo del 5% sobre el salario base de cotización de los trabajadores, que como les comento es para la construcción de un fondo de vivienda. Y la amortización de los créditos, es decir, todos los trabajos que ya sacaron una vivienda y tienen un crédito activo, pues tienen que pagar las cuotas que corresponden, las retiene el patrón y cada 2 meses el patrón se encarga de enterar esta retención al instituto. Las aportaciones patronales y amortizaciones de crédito son pues directamente administradas por el Infonavit, como les comento. ¿Qué afecta el cálculo de las cuotas Infonavit? Bueno, tenemos la parte de la aportación patronal y la amortización de crédito. Bueno, primero, en la parte de aportación patronal, pues se contempla todo lo que son las altas y bajas y modificaciones de salario, como les comento. Por ejemplo, en el caso de las altas, ¿no? Cuando ingresa, pues desde ese momento tú ya empiezas a pagar el 5%.
se van a restar a cualquier ausentismo que tenga el trabajador. Y bueno, las bajas, obviamente cuando termines, ahí le tienes que poner un término al crédito para ya no seguir pagándolo, ya que el trabajador debe hacer cargo por fuera. Y también las modificaciones de salario afectan en el sentido de que, por ejemplo, si están en un tipo de cuota, que por ejemplo que es el porcentaje, si el salario básico de cotización aumenta, pues obviamente va a aumentar la cuota que vas a descontar. Hablando de créditos de amortización, nuevamente tenemos que tener el inicio de crédito, las modificaciones que pudieran existir, y también se contempla lo que son los ausentismos y las incapacidades de los trabajadores. Ahora, ¿cómo calculamos la aportación patronal? Pues simplemente, como les comento, es el salario base de cotización, los días del bimestre menos las faltas, y esto lo vamos a multiplicar por un 5% fijo, que es la aportación patronal que tienen que hacer todos los empleadores. Ahora, hablando de amortizaciones, existen tres tipos de amortizaciones. El primero es el de porcentaje de cuota, luego el de factor de descuento y el de cuota fija. Este es lo que podemos contemplar. Ahora, el de porcentaje. Este es una de las formas que ya se están desapareciendo dentro del radar del Infonavit, ya que cada vez están siendo sustituidos por el de cuota fija o también el de factor de descuento. El de factor de descuento, se usa una variable que es conocida como la UMI, que es la unidad de medida del Infonavit, y en base a esto nosotros hacemos el cálculo del descuento que le corresponde al trabajador. Y la tercera, que es la cuota fija, que es un monto ya establecido de cobro mensual del Infonavit, que nos viene ya en la hoja de retención. Ahora, ¿cómo lo calculamos el descuento? Por ejemplo, el que es de porcentaje, vamos a tomar en cuenta el porcentaje, lo vamos a multiplicar por el salario base de cotización y vamos a tomar la base de los días del bimestre menos lo que tenga que ver con faltas e incapacidades. Y adicional, cada inicio de bimestre vamos a pagar una cuota de 15 pesos. Esta cuota de 15 pesos es a cargo del seguro del Infonavit. Esto se cobra cada inicio de bimestre. Por ejemplo, aquí tenemos unos datos para ejemplificar. Tenemos un empleado que tiene un porcentaje de 15%. Su salario base de cotización es de 267.3 y solo tuvo dos faltas, ¿no? Estamos hablando del bimestre de septiembre-octubre. En este caso, bueno, tenemos el 15%, lo multiplicamos por el salario base de cotización. Del bimestre, que son 61 días, vamos a restar los 2 días de falta, y a esto, el resultado de todo esto, le vamos a sumar 15 pesos, que es el que corresponde a la cuota de seguro. Entonces, esto es lo que yo estaría pagando, o el trabajador debería estar pagando por su crédito o su amortización de su crédito activo. En el caso del factor de descuento, vamos a tomar en cuenta pues el factor que nos viene inscrito en la hoja de retención, lo vamos a multiplicar por el UMI. El UMI, aquí hago una pausa, el UMI es un valor que se establece, actualmente está sobre 100 pesos, y lo establece el INEGI, que es el Instituto Nacional de aquí en México sobre Geografía y Estadística, y él, en base a ese dato, pues se toma en cuenta ese factor, ¿no? Y luego lo vamos a multiplicar por 2 y luego lo vamos a dividir entre los días de la variable, perdón, los días del bimestre, igual contemplando el tema de las faltas y restando las faltas e incapacidades, y nuevamente se suma la parte del seguro cada inicio de bimestre. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un factor de 14.2335, el UMI actual, que es de 100 pesos.81, y el trabajador igual tuvo dos faltas, ¿no? Tomamos el factor de 14, lo multiplicamos por los 100.81 y lo multiplicamos por 2. Esto lo multiplicamos por 2 porque estamos hablando de que son cuotas bimestrales, entonces por eso se agrega ese factor. Luego lo vamos a dividir entre 61 para saber cuánto es la cuota diaria. De esa cuota diaria, quiero saber cuánto es lo que le tengo que retener al trabajador. En este caso son los 61 menos los 2 días de falta, entonces hablamos de 59 días. Entonces de la cuota que me salió lo multiplico por 59,
le sumo los 15 pesos y allí vamos a encontrar el factor o lo que tengo que pagar por ese crédito. Mientras que la cuota fija, pues es un monto establecido, lo multiplicamos por 2, nuevamente porque estamos hablando de bimestre, lo dividimos entre día de bimestre y luego lo multiplicamos por los días que corresponden al trabajador y le sumamos los 15 pesos de seguro. Nuevamente aquí este ejemplo, es un crédito que tiene una cuota fija de 2.560, lo multiplicamos por 2, luego lo dividimos entre 61, luego lo multiplicamos por 59, que es el resultado de 61 menos 2 días de faltas, más los 15 pesos de seguro. Esa es la forma en que vamos a realizar el cálculo. Bueno, pues de mi parte eso sería todo. También les recuerdo que tenemos nuestro centro de ayuda en nuestra página de runahr.com. Ahí van a encontrar muchísimo más contenido gratis, mucha información, artículos. Y eso sería todo de mi parte. Voy a responder una pregunta más que tenemos por aquí en el chat. Dice, ¿cómo saber? De Sara Uceda. Dice, ¿cómo saber la nueva cuota del Infonavit por modificación de salario? Bueno, pues aquí existe un portal que es el Infonavit Empresarial. Sí, es el portal Infonavit Empresarial. Tienen acceso a todas las empresas, nada más tienes que generar tu usuario. De hecho es muy útil que lo tengas porque ahí vas a poder ver todas las actualizaciones, tanto suspensiones, también como modificaciones de factor, modificaciones de tipo de crédito. Entonces todo esto lo vas a encontrar ahí, también como cualquier tipo de como constancia de que no tienes adeudos con el Infonavit. Entonces eso va a ser muy útil. Ahí vas a poder descargar todas las hojas de retención y vas a poder ver, hacer una comparación de lo que tienes o lo que va cambiando, ¿no? También, en dado caso que no tengas acceso, la otra forma de enterarse es cuando venga la emisión bimestral. Ahí vas a poder ver el nuevo factor, nada más tendrías que hacer el ajuste para tu cálculo y obviamente con el trabajador tendrías que revisar si a lo mejor tiene saldo a favor o saldo en contra. Entonces en este caso pues harías el ajuste de acuerdo a lo que corresponde. Pues básicamente no sé si alguien tenga alguna pregunta adicional, si no, de mi parte no me queda más que agradecerle su tiempo y espero que ha sido muy útil la información que hemos compartido con ustedes esta tarde.